Registros. Art. 11 de la Constitución. Nadie puede ser objeto de registro judicial sino en los casos y en las formas previstas por la ley. Art. 13 de la Constitución. El domicilio es inviolable. Ningún allanamiento domiciliario puede ser efectuado si no es por la autoridad competente y en los casos específicamente previstos por la ley y según las formas por ella prescritas. Art. 242 del Código de Procedimientos Penales. Si el acusado se encuentra detenido, todo registro de su vivienda se desarrollará en su presencia o en presencia de un delegado designado por él, o, si no es posible, en presencia de un miembro de su familia. Cuando el registro es ejecutado por un oficial de la Policía Judicial que no sea magistrado, es obligatoria la presencia de 2 testigos. Si el acusado se encuentra libre, será llamado a asistir al registro sin notificación preliminar. Art. 249 del Código de Procedimientos Penales. Exceptuando el caso de crímenes o delitos, ningún registro puede ser ejecutado de las 20 horas a las 6 horas en el interior de una vivienda contra la voluntad de quien la habite, si no está presente el juez instructor en persona. Art. 499 Código Penal. El funcionario público que, sobrepasando los límites de su competencia o abusando de su poder o sin respetar las formalidades impuestas por la ley, se introduzca o permanezca en la vivienda de una persona y en el lugar donde éste ejerza su profesión o en un lugar privado, contra la voluntad de quien lo habite o tenga el derecho de disponer de él, comete el delito de violación de domicilio y será castigado con la reclusión de 6 meses a 2 años. Si en tal ocasión se ejecuta también registro domiciliar u otro acto arbitrario, la pena será la reclusión correccional de 1 a 3 años y multa de 2.000 a 5.000 ley. La tentativa será castigada. Art. 40 de la Ley de Organización de la Gendarmería Rural. Los actos que pudieran lesionar o restringir la libertad individual no pueden ser ejecutados sino en virtud de una orden escrita, cualquiera que pueda ser la autoridad de la cual emanen. Art. 39 de la Ley de Organización de la Gendarmería Rural. A petición de la parte, el gendarme está obligado a entregar una copia auténtica de la orden recibida. Legislación electoral. Art. 12 Ley electoral. Los ciudadanos rumanos ejercerán su derecho al voto provistos de los certificados electorales que serán entregados en base a las listas electorales. Art. 24 Ley electoral. Cualquier ciudadano puede reclamar al presidente de la oficina electoral de la circunscripción contra los encargados de entregarle el certificado electoral que rehúsen intencionadamente entregárselo. El presidente, acogida la reclamación, ordenará la entrega del certificado y los encargados están obligados a conformarse con esta disposición. Art. 115 Ley electoral. Aquellos que con presión o violencia hayan influenciado el voto de un elector o lo hayan puesto en condición de abstenerse de votar, serán castigados con reclusión de 1 hasta 3 meses y con multa de 500 a 3.000 ley. Art. 120 Ley electoral. No podrá ser impedida la fijación en las calles y en las plazas públicas de manifiestos y publicaciones electorales que no contengan instigaciones contra el orden y la seguridad del Estado o calumnias. Los que las destruyan intencionadamente serán castigados con multa de 500 a 2.000 ley. Art. 122 Ley electoral. En el caso de que el Ministerio Público no tome la iniciativa, 20 electores tienen derecho de promover un procedimiento penal para castigar los delitos cometidos en tiempo de elecciones. Art. 232 Código Penal. Quien, con violencias o amenazas, impida a un ciudadano ejercer sus derechos políticos, será castigado con la detención simple de 3 meses a 1 año y con la interdicción correccional de 1 a 2 años. Art. 235 Código Penal. Quien, por cualquier medio impida el libre ejercicio del derecho electoral o falsifique de modo esencial los trabajos o las actas de preparación o de desarrollo de las operaciones electorales, comete el delito de fraude electoral y será castigado con la reclusión correccional de 1 a 3 meses. Si el hecho es cometido por una persona encargada de conducir, supervisar o asistir al proceso electoral, la pena será la reclusión correccional de 1 a 3 años. La acción penal, si no ha sido promovida por la parte perjudicada o por el Ministerio Público, podrá ser promovida a iniciativa al menos de 20 electores. Omisión de actos de servicio. Art. 243 Código Penal. El funcionario público que, injustamente, rehúse,
omita o retarde el cumplimiento de un acto al cual está obligado en virtud de la función de que está investido o de su propio servicio, comete el delito de omisión de actos de servicio y será castigado con la reclusión correccional de 6 meses a 1 año y con multa de 2.000 a 5.000 ley. Abuso de poder. Art. 245. Código Penal. El funcionario público que, usurpando una atribución o abusando de su poder legítimo, o bien sobrepasando los límites de su competencia, o bien no teniendo en la debida consideración o violando las formalidades prescritas por la ley, o bien dejando de cualquier otra forma de cumplir los deberes inherentes a su función, comete el delito de abuso de poder, será castigado con la reclusión correccional de 6 meses a 2 años y con interdicción correccional de 1 a 3 años. La misma pena se aplica también cuando el hecho se comete con el fin de constreñir injustamente a una persona para que omita o tolere cualquier cosa. La tentativa será castigada. Abuso de autoridad. Art. 246 Código Penal. El funcionario público que sin justo motivo hace uso de las armas, en la medida en que este hecho no constituya una infracción más grave o que por causa de ello no se produzca una infracción más grave, comete el delito de abuso de autoridad y será castigado con reclusión correccional de 1 a 3 años e interdicción correccional de 1 a 3 años. Comportamiento abusivo. Art. 248 Código Penal. El funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, injuria a una persona o usa de la violencia, si el hecho no constituye una infracción más grave, comete el delito de comportamiento abusivo y será castigado con la reclusión correccional de 1 a 8 meses. Violación de secreto. Art. 502 Código Penal. Quien sustrae o suprime correspondencia cerrada o abierta o cualquier otro escrito cerrado no dirigido a él, comete el delito de sustracción de correspondencia y será castigado con reclusión correccional de 1 mes a 1 año, si divulga el contenido para procurarse utilidad material o bien causa a otros un perjuicio material o moral, será castigado con reclusión correccional de 1 a 3 años y con multa de 2.000 a 3.000 ley. Art. 503 Código Penal. Quien de manera fraudulenta obtiene o usa una comunicación telegráfica o una conversación telefónica, comete el delito de intercepción fraudulenta de comunicación telegráfica o telefónica y será castigado con reclusión correccional de 1 a 5 meses. Cuando el autor de la infracción divulga la comunicación telegráfica o telefónica para procurarse una utilidad material o bien causa a otros un perjuicio moral y material, será castigado con la reclusión correccional de 6 meses a 2 años. Art. 504 Código Penal. Cuando el delito previsto en el artículo precedente lo comete un funcionario público, la pena se aumenta hasta 2 años. Por ello, el funcionario público hace lo que le ordena la ley o lo que le ordena su superior. Cuando ejecuta una orden impuesta por la ley, la orden debe ser ejecutada en las condiciones prescritas por la ley, con las formalidades que requiere, en tanto que cuando ejecuta una orden de servicio impartida por uno de sus superiores, tal orden debe ser dada en las formas previstas por la ley. Debe ser emitida por un superior que tenga el derecho de emitirla y no debe ser contraria a la ley. Además, quien recibe la orden, debe tener el poder de ejecutarla. Si en base a una orden de servicio el inferior comete un crimen o un delito, será castigado tanto él como el superior que le dio la orden. La libertad individual está garantizada por la Constitución. Todo acto que lesione esta libertad no puede ser ejecutado si no es en virtud de una orden escrita, cualquiera que sea la autoridad que emite la orden. Cuando un gendarme ejecuta una orden que limita la libertad de una persona, arresto, registro domiciliario, si aquella persona lo solicita, el gendarme está obligado a entregarle en el momento del arresto una copia autentificada de la orden que ejecuta. La Constitución del país prevé que nadie sea detenido sino en base a un mandato judicial, y este mandato debe ser exhibido al detenido precisamente en el momento de su arresto o, cuando más tarde, 24 horas después, ver art. 11 de la Constitución. El Código Penal exige que el mandato de arresto sea emitido por el juez instructor o por el procurador o por otra autoridad judicial competente. La ley atribuye facultades a los oficiales de la Policía Judicial, procurador, juez instructor, juez de circunscripción rural, comisario, jefe de puesto, para detener para investigación a quien considere culpable, pero esta detención no debe sobrepasar las 24 horas. De otra manera, el oficial de policía judicial que lo haya detenido será castigado aplicándole el art. 207 del Código Penal.
Cuando un funcionario público arresta u ordena el arresto de cualquiera sin que la ley le atribuya el poder de hacerlo o de ordenarlo, o bien arresta a alguien a su arbitrio sin tener cuenta las formalidades requeridas por la ley, será castigado aplicándole el art. 272 del Código Penal por arresto arbitrario. Por ello, cuando un agente de la fuerza pública pretenda arrestarte, demándale en qué calidad lo hace y pídele que te exhiba la orden escrita. La Constitución afirma que nadie puede ser objeto de registro si no es en los casos previstos por la ley y solamente en la forma que ella establece. Art. 11 de la Constitución. El domicilio es inviolable. Ningún registro domiciliario puede ser ejecutado si no es por la autoridad legal y según las formalidades requeridas por la ley. Las autoridades que tienen este poder son los oficiales de policía judicial, juez instructor, procurador, juez de circunscripción rural, comisario, jefe de puesto, los cuales pueden ejecutar el registro domiciliario solamente con la autorización escrita del juez instructor. Si quien sufre el registro domiciliario se encuentra detenido, el registro en su vivienda no puede ser ejecutado más que en su presencia o en presencia de persona por el delegada o, por lo menos, en presencia de un miembro de su familia. Cuando el registro lo ejecuta un comisario o un jefe de puesto, deben estar presentes 2 testigos. Si el acusado se encuentra en libertad, debe ser llamado a asistir al registro. Art. 208, Cad. Proc. Pen. Art. 247, 249 Código. Proc. Pen. Los registros domiciliarios no pueden ser efectuados entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, sino en la hipótesis de crimen o delito. El juez instructor las puede ejecutar en cualquier momento. Art. 249, Cad. Proc. Pen. El funcionario público que se introduce en la vivienda o en el patio de una persona sin el permiso de quien lo habita, abusando de su poder y no teniendo ninguna autorización, será castigado aplicándole el art. 499, CP. Por violación de domicilio. Y si, en tal ocasión ha efectuado también registro domiciliario o ha insultado o golpeado a quien ahí vive, será castigado aún más gravemente. Art. 499 CP. Todos los ciudadanos rumanos inscritos en las listas electorales tienen el derecho de votar. Todo legionario que haya cumplido los 21 años tienen el deber de inscribirse en las listas electorales. Si no se te da el certificado electoral, reclama inmediatamente al presidente de la oficina electoral de la circunscripción. Los manifiestos electorales pueden ser fijados por las calles o en las plazas públicas en cualquier momento, no solamente en periodo electoral. Todos los legionarios deben saber que las ordenanzas con las cuales los prefectos de circunscripción lo prohíben son ilegales. Quien destruya los manifiestos electorales será castigado según el artículo 120 de la Ley Electoral. Quien impida votar a un ciudadano, será castigado según el art. 232c. P. Nadie tiene permiso para votar más de una vez. Quien vote más veces será castigado según el artículo 235 CP. Si los que asisten a una mesa electoral, delegados o los que dirigen y supervisan el proceso electoral falsifican los resultados, serán castigados de acuerdo al art. 235 CP. 20 electores podrán reclamar a la Procuraduría del Reino. Si un legionario presenta una petición a una autoridad y solicita la incoación de un proceso, pero aquel que está obligado a acoger la solicitud no lo hace, demostrando en esta forma su odio contra nosotros, el legionario debe saber que ese funcionario público puede ser castigado según el art. 243 CP. Las autoridades, violando las leyes, cometen frecuentes abusos de poder, especialmente contra los legionarios, sea para garantizar una utilidad a alguno de sus protegidos, sea para dañar a algún legionario. Estos abusos son castigados conforme al art. 245 CP. Los legionarios no deben dejarse machacar. Si un funcionario público, una autoridad, prefecto de circunscripción, etc., hace uso de la fuerza de las armas sin motivos fundados, ello es punible de acuerdo al art. 246 CP. El funcionario público debe comportarse correctamente con aquellos que él debe servir. Si, durante el ejercicio de sus funciones insulta o golpea a aquellos a los que debe servir, será castigado según el art. 248 CP.
El secreto epistolar está garantizado por la Constitución. Nadie tiene permiso para abrir las cartas cerradas de otro, ni para leerlas abiertas, ya que será castigado según el art. 512 p. Sucede que algunos granujas gubernativos, o autoridades, abren las cartas, incluso las certificadas, dirigidas a los legionarios, invocando para este comportamiento la censura y el estado de sitio. Los legionarios deben saber que se trata de auténticos abusos y que ninguna ley en el mundo atribuye a nadie el derecho de abrir las cartas de otro o de detener diarios y publicaciones que sean expedidos por correo a los legionarios, o de escuchar furtivamente las conversaciones telefónicas de los legionarios. El contencioso legionario central. Punto 93. La poesía del jefe de Quid. Venceremos. De los montes baja una voz. Y a tu alrededor existen tantas congojas. Tú, educado en la enseñanza antigua. Entras decidido en la lucha. ¡Ea! Despierta. Se han aposentado. Multitud de langostas en nuestro suelo. Levanta la frente, o lo arruinarán. Cada vez más estrechos se vuelven los confines. Tanto si te encuentras en el monte, como en la llanura que se extiende al horizonte, o sobre la colina o junto a las olas, de un río o en un valle profundo. La llamada escucha sin dilación. Ya somos millares en la legión. Con nosotros vienen jóvenes de valor, hombres y mujeres, y a todos sirve en el corazón un anhelo, el ancestral suelo que el nistro cierra con el tibisco y el viejo istro. Pertenezca en el futuro solo a nosotros, junto con todos sus tesoros inmensos. Escucha, estarías contento. Si se perdiera, como humo en el viento, el sacrificio de los caídos, y tu corazón soportaría ver que nuestro pueblo muere de hambre, y el extranjero, llegado con el viento, propietario del oro y de la plata, está regodeándose hasta la saciedad en espléndidos palacios de la ciudad. Despierta, rumano. Ven a la legión. Y el sagrado escalofrío de la santa decisión experimentarás. Y bendecido por los muertos serás. 5 de marzo de 1933. Petre C. Estefan, campesino. Jefe del grupo legionario Valsés Tiarges. Este opúsculo contiene las leyes fundamentales de la Legión, las únicas que comprometen oficialmente a la organización. Todo lo que hubiera aparecido antes queda abolido. Camaradas. He escrito este librito de manera que sea de fácil comprensión a todos vosotros. Y ahora, a trabajar. El jefe de la Legión. El juramento del legionario. Mozza y Marin. Juro ante Dios, ante vuestro santo sacrificio, por Cristo y por la Legión, alejar de mí los placeres terrenos, despegarme del amor humano, y por la resurrección de mi estirpe, en todo momento, estar dispuesto a morir. Lo juro. El juramento de los grados legionarios. Queridos camaradas, todas las veces que me he encontrado frente a un sacrificio legionario, me he dicho a mí mismo, qué terrible sería que sobre el noble y supremo sacrificio de los camaradas se erigiese una casta victoriosa a la cual se abriesen las puertas de la vida de los negocios sucios, de las especulaciones fantásticas, de los robos, de la crápula, de la explotación. Entonces, algunos habrían muerto para servir los apetitos de enriquecimiento, de vida cómoda y de desenfreno. Y he aquí que Dios nos ha conducido ante el sacrificio más grande que el movimiento legionario habría podido ofrecer. Ponemos el corazón, la cabeza y el cuerpo de Mozza y de su compañero Marin como fundamento de la nación romana. Fundamento más allá de los siglos para la futura grandeza romana. Ponemos por ello a Mozza y Marin como fundamento de la futura élite romana, la cual será llamada a hacer de esta estirpe lo que nuestra mente entreve a duras penas. Vosotros, que representáis los primeros inicios de esta élite, juráis comportaros de manera que seáis verdaderamente el sano principio del gran porvenir de la élite romana, que defenderéis al movimiento legionario, para que no se hunda en el precipicio de los trapicheos, del lujo, del bienestar, de la inmoralidad, de la satisfacción de ambiciones personales o de apetitos de humana grandeza. Juráis que habéis comprendido que no existe ninguna duda en vuestra conciencia,
que John Mozza y Basile Marin no han realizado su sobrehumano sacrificio a fin de que alguno de nosotros, hoy o mañana, celebre un banquete sobre sus sepulcros. Ellos no han muerto para que nosotros derribemos, con su sacrificio, una casta de explotadores con el fin de instalarnos nosotros en los palacios de esta casta, continuando la explotación del país y del trabajo ajeno, continuando los negocios sucios, la vida de lujo, de disolución. En tal caso, con nuestra victoria la mísera multitud de romanos cambiaría solamente de explotadores, en tanto que esta tierra exprimida haría acopio de sus extenuadas fuerzas para soportar una nueva categoría de vampiros que le succionase la sangre, es decir, nosotros. Mozza, tú no has muerto por esto. Tú has cumplido tu sacrificio para con la estirpe. Juráis por ello que habéis comprendido que ser élite legionaria en nuestro lenguaje no significa solamente luchar y vencer, sino que significa sacrificarse permanentemente al servicio de la estirpe, porque el principio de élite está ligado a la ética de sacrificio, de pobreza, de vida áspera y severa, y que allá donde termina el sacrificio de sí mismo, termina la élite legionaria. Juramos por ello comprometer a nuestros sucesores a venir al sepulcro de Mozza y de Marin a hacer su juramento y observar estas condiciones esenciales de la élite, condiciones por las cuales nosotros mismos juramos. 1. Vivir en la pobreza, extinguiendo en nosotros los apetitos del enriquecimiento material. 2. Vivir una vida áspera y severa, rehusando el lujo y lo superfluo. 3. Impedir toda tentativa de explotación por parte del hombre sobre el hombre. 4. Sacrificarnos continuamente por nuestra tierra. 5. Defender con todas nuestras fuerzas el movimiento legionario contra todo aquello que pudiera arrastrarlo a caminos de compromisos, o contra todo aquello que pudiera rebajar su sublime horizonte ético. Mozza y Marin. Lo juramos. Bucarest, 12 de febrero de 1937.